Continuando con nuestra comunicación SPI, en este tercer video vamos a ver los modos de configuración de la comunicación SPI. Dado que los datos del controlador y el periférico se pueden leer en el flanco ascendente o descendente del reloj de sincronización. Además, se puede definir dos parámetros, que es la polaridad del reloj y la fase del reloj. Entonces, en un microcontrolador, un registro permite configurar tanto la polaridad del reloj como su fase. Esa configuración se hace a través de dos bits. Uno llamado CPOL, que configura la polaridad del reloj cuando está inactivo, o sea, cuando no hay comunicación entre el maestro y el esclavo. Y el otro bit, el CPHA, el cual selecciona la fase del reloj. Entonces, ese bit me va a configurar cuando se utiliza el flanco ascendente o el descendente del reloj para muestrar y o desplazar los datos. Por ejemplo, en el Arduino tenemos esa configuración de la palabra para los diferentes modos. Para un PIC, utilizando el software CSS, entonces la configuración sería de esta manera. Bueno, dependiendo de la combinación de esos dos bits, se establece la polaridad del reloj, si es baja o alta. Dependiendo de la combinación de esos dos bits, vamos a tener 4 modos de comunicación SPI. Cada modo pues hace una función diferente en el caso de muestrear y desplazar los datos que van en serie y que comunican tanto el maestro como el esclavo. Entonces, por ejemplo, en el modo 0, los datos se muestrean o se leen en el flanco ascendente y son desplazados en el flanco descendente. Entonces ahí tenemos la descripción de cada uno de los modos, cuál es la función que se hace en el caso de leer o muestrear y desplazar los datos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el modo SPI1. En este caso los datos se muestran en el flanco ascendente y son desplazados en el flanco ascendente. ¿Qué significa eso? Que se desplazan y que se muestrean. Entonces acá tenemos un diagrama de tiempo de ese modo, el modo SPI1, donde el bit CPOL es 0, el CPHA es igual a 1, lo que significa que el estado inactivo del reloj es en bajo. Bueno, entonces vamos a empezar explicando esto, lo del estado inactivo bajo. Cuando no hay comunicación, o sea, cuando el selector de periférico es tan alto, la entrada inactiva es en bajo, entonces está en 0. Significa que la primera transición del reloj va a ser una de bajo a alto. ¿Sí? Que es lo que podemos ver aquí en la tabla o en esta columna de la tabla. Entonces para el modo 0 y para el modo 1 el reloj arranca en 0. Para el modo 2 y 3 pues arranca en alto. Ahí en la gráfica la línea punteada verde indica el inicio y el final de una comunicación serial. Entonces el inicio ocurre cuando hace una transición el selector de periférico de 1 a 0 y termina cuando hace una transición de 0 a 1. Bueno,
Entonces, en el caso de que no se haya iniciado transmisión, bueno, el reloj está en bajo. La línea de MOSI no tiene datos porque no se está transmitiendo nada, porque acá el selector lo indica. Y la línea de MISO se coloca en alta impedancia para permitir que podamos conectar varios dispositivos en la comunicación serial. Bueno, entonces se da el proceso de seleccionar el periférico, hace la transición de 1 a 0 y en el modo 1 de la comunicación SPI, los datos son leídos o muestreados en el flanco descendente. O sea, bueno, en el primer ciclo o la primera transición va de 0 a 1, no hace nada porque no ha leído datos. En el flanco descendente, que es la línea naranja, va a leer el dato que envió el microcontrolador. En este caso es el 1. Y en el flanco ascendente desplaza ese dato. Bueno, ¿qué significa eso de desplazar? Bueno, vamos a mirarlo acá. Podemos tener como maestro un microcontrolador, el cual está conectado a un periférico. Tenemos la línea MOSI, o sea, la que envía información del microcontrolador al periférico, y tenemos la línea MISO. Entonces vamos a mirar el proceso de enviar el dato del microcontrolador al periférico. Entonces en ese primer flanco descendente va a leer el 1. O sea, aquí el microcontrolador envía el 1, el cual es leído por el periférico, y en el flanco ascendente lo desplaza. Bueno, resulta que como los datos van entrando uno tras de otro, tanto el microcontrolador como el periférico va a tener un registro. De 8 bits. Entonces, en el flanco ascendente, toma ese dato que está en el puerto de entrada y lo empieza a almacenar acá en el registro. Luego viene el siguiente flanco descendente. Acá el dato es 0. O sea, aquí ya no aparece el 1, sino aparece el 0. Y en el flanco ascendente del reloj, este 1 que está en esta posición pasa a esta. Y el 0 que se acabó de leer pues va a venir a esta posición. Entonces vamos a borrar acá. Y ahora se ubicaría el 0. Bueno, sigue el proceso. Viene el siguiente flanco descendente. Ahora el dato que se envía del microcontrolador y que es leído por el periférico es el 1. Entonces, en el flanco de subida, entonces se hace el corrimiento, el desplazamiento. Este 1 pasa acá y por consiguiente el 0 corre un espacio hacia la derecha. Y el dato que envió, pues lo leemos y se guarda en esa posición. Y así sucesivamente. Con cada flanco descendente, la línea naranja lee el dato que entra o que envía el microcontrolador, y en el flanco ascendente, que es la línea azul, hace el desplazamiento. O sea, esto va a ir desplazándose sucesivamente hasta que se llene el registro. Y ahí ya terminaría la comunicación. El proceso es similar cuando se envían los datos del periférico hacia el microcontrolador. En la página web, que se encuentra en la descripción del video, pueden encontrar los diferentes diagramas de tiempo
para los modos de comunicación SPI. Así pueden mirar cómo es el proceso en cada uno de esos modos.